El tema que nos corresponde para el día de hoy, entonces, el tema que nos corresponde para hoy es el oficio profético de Jesucristo. El oficio profético. Los teólogos hablan de los oficios de Jesucristo como mediador. Los oficios del Señor Jesucristo como mediador. Entonces, vamos un momento, por favor. Vamos a 1 de Timoteo, un capítulo conocidísimo. 1 de Timoteo, un pasaje conocidísimo. 1 de Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 5, alguien léalo por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Claro, entonces, ¿quién es el único mediador? Jesucristo. Claro. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mundo. ¿Quién es el único mediador entre Dios y el mundo y los hombres? El Hijo, Jesucristo. Entonces, Él es el único entre los dos, entre ambos, el único mediador. Ahora, ¿cuál es el oficio del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el mundo? Intercesor. Es intercesor. Entonces, como intercesor es entonces un es un mediador, claro, que intercede como un sacerdote. Claro, por eso dice Pablo ahí, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres para testimonio. Entonces fíjense, como rescate, como rescate es como sacerdote, pero no es el único oficio de mediador, porque dice no solamente que se entregó a sí mismo en rescate, sino también ¿para qué? Para esto fue constituido predicador y apóstol. Claro, ¿quién? Pablo. Entonces el versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo. ¿Y qué más? Para testimonio a su debido tiempo. Entonces el Hijo no solamente es un sacerdote, sino que es una persona que como mediador da testimonio. Entonces, ¿quién es el que da testimonio? Jesucristo. Y ese oficio de dar testimonio es el oficio de rey, de sacerdote, de profeta. Pero fijémonos unos versículos más atrás. En el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, dice que se ore por favor por quiénes, dice por los reyes. Por los reyes. Perdón, por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Que pertenecen a qué orden? ¿Al divino, o al humano? Está hablando tocante a los ¿Pero pertenecen al orden divino o al orden humano? Al orden humano. Pidan por estos. ¿A quién? A Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual quiere. Es el oficio de que de sacerdote, profeta, dice el cual quiere. Es el oficio
Rey. de rey. Una autoridad. Entonces, el Padre nuestro Señor, hace que el mundo pueda acceder a Dios. El acceso a Dios es un trabajo que es hacer sacerdotal. El Padre Dios quiere que el mundo conozca la palabra o el testimonio de Dios. El conocer, el testimonio, la palabra de Dios es por medio de un oficio profético. Y Dios quiere que el mundo sea algo, es decir, Él es rey. Autoridad. Él es la autoridad. Pero ese oficio o esos oficios de que Dios sea para con el mundo, sacerdote, profeta y rey, lo cumple Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. ¿Me doy a entender? Esos tres eran igual a mediador. Entonces, estos tres conforman la obra mediadora de Jesucristo. Esos tres oficios o ministerios. Entonces, los oficios del mediador, el oficio profético, sacerdotal y real. Como mediador Jesucristo es, entonces, un maestro, como profeta, un sacerdote y un rey. Y cumple ese oficio como mediador entre Dios y los hombres que nadie más puede cumplir. Porque no hay otro mediador. Pero mire el peligro tan grande, que cuando uno pretende que haya otro mediador o mediadora o comediadora con Cristo, estamos diciendo que hay otro y otro rey del orden de Jesucristo, es decir, entre Dios y los hombres. Porque ciertamente en el orden humano también hay ¿qué? Hay sacerdotes, hay profetas y hay reyes. Pero nunca, jamás han fungido, funcionado, obrado, participado como mediadores, intermediadores entre Dios y los hombres. ¿Me explico? Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos al Salmo 2, por ejemplo. Un pasaje conocidísimo. Salmo 2. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ahora, ese hijo, ¿cómo lo llama nuestro Señor? Versículo 6. Porque yo he puesto mi rey. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Ahora, ¿qué es Sión? Es aquel lugar que se identifica como aquel sobre el cual está construido el templo y el palacio para que se siente el rey que ha de gobernar al mundo. Entonces dice que ya ha constituido a ese rey ahí sentado. La predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Nuestro Señor se ha sentado ya a la diestra sobre su trono y está gobernando ya el mundo. Es el rey. Ahora, fíjense que leamos el versículo 1 y 2. ¿Por qué? Sí, por favor. ¿Por qué se? Claro, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, los pueblos y las gentes. Se refiere a toda la humanidad. El apóstol Pablo decía cuando habíamos leído 1 Timoteo capítulo 2, ante todo les digo, les ruego, les mando que hagan ¿qué? Oraciones. Rogativas. ¿Por quién? Dice por todos los hombres y por los que están en eminencia. Es decir, por todas las gentes y por todos los pueblos, porque todas las gentes y todos los pueblos están amotinados, es decir, se han levantado en rebelión, en contra de Dios. Ahora, versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes. ¿Por qué? Porque Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Jehová ha dicho.
y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Y Pablo dice, les digo que hagan rogativas por todos los hombres, y por los que están en eminencia, eminencia, es decir, por todos los pueblos, gentiles o naciones y reyes y príncipes, porque se han levantado en contra de quién, de Jehová, de Jehová y, contra su es decir, se han levantado en contra de Dios y del Hijo, es decir, en contra de Dios y del mediador entre Dios y los hombres. Se han levantado contra su propio mediador, es decir, se han levantado contra el sacerdote, el profeta y el rey. ¿Para qué será que se han levantado? ¿Para que ellos qué? romper ligaduras, Romper ligaduras, zafarse de la ligadura, y la ligadura de Dios, que es en Jesucristo, es lo que nos une a Él. La palabra religión quiere decir ligadura, o una ligadura muy atada, religar. Por lo tanto, nuestra religión es Cristo y su palabra. Por lo tanto, cuando dice rompamos sus ligaduras, rompamos su coyunda, rompamos su yugo, rompamos sus cadenas, quiere decir separémonos de Dios enteramente. Separémonos de Dios implica separémonos del sacerdote, profeta y rey. que es nuestro mediador. Pero fíjense que aquí no se eliminan los reyes, ni se eliminan los príncipes, ni se eliminan los profetas, ni se eliminan los sacerdotes. Es decir, que eliminando a Dios, estos quieren hacer las veces de Dios y entonces tienen que hacer las veces también de mediador. Ellos mismos tienen que ser entonces sacerdotes, profetas y reyes como mediadores entre los hombres y Dios mismo. ¿Me doy a entender? Eliminando, rompiendo así el oficio mediador de Cristo, y en donde vamos a hacer énfasis hoy, en el oficio profético, que es el oficio de dar testimonio de Él mismo. Entonces, versículo 10. Ahí en el Salmo 2. Sí, por favor. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, como se inflama de pronto su ira. Claro. Bienaventurados los que en él confían. Entonces, cumple también no solamente oficio de rey, sino oficio de sacerdote. Dichosos los que en él confían, son salvos. Es un sacerdote. Y cumple oficio de profeta. Ahora, reyes, entended, admitid, corrección, les está hablando. Está ejerciendo el don profético. Es el mismo el que habla. Servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Entonces Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. Y solamente tiene conocimiento si hay quien les testifique, les profetice, les enseñe, les predique. ¿Me voy a entender? Entonces, no es que nuestro Señor cumple por un tiempo el oficio de rey, por otro tiempo el oficio de profeta y por otro tiempo el oficio de sacerdote, sino es que nuestro Señor, Él mismo es permanente y continuamente los tres, continuamente. Hay algunos... ese es uno de los problemas con el dispensacionalismo, que para ellos nuestro Señor por un tiempo Jesucristo es un sacerdote, por otro tiempo un profeta y por otro tiempo un rey. Pues Cristo aún no es rey porque no se ha cumplido la dispensación de su reinado. No, nuestro Señor es las tres cosas permanentemente, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y media, oficia, trabaja, sirve en los tres ministerios permanente y continuamente. Claro, algunos dicen, no, mira, antes de encarnarse nuestro Señor Jesucristo no era sacerdote porque no había muerto en la cruz, porque no había aún hecho su oficio sacerdotal de ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿qué era Jesucristo? No era un profeta, solamente enseñaba, solamente
mediante el ángel de Jehová daba palabras, venía y se presentaba a Abraham, a Moisés, en fin. Luego que ya vino Cristo, ahora sí vino como sacerdote. ¿Y qué hace Cristo en este momento en el cielo? Pues es nuestro mediador, presenta su propio cuerpo como sacrificio, es sacerdote. Ah, pero todavía no ha venido a la tierra a reinar. Entonces ya cumplió su oficio de profeta, ya está cumpliendo su oficio de sacerdote y queda aún por cumplir su oficio de rey. De ninguna manera, porque Pedro cuando predica dice que se ha sentado sobre su trono. Entonces nuestro Señor es ya rey, es ya sacerdote y es ya profeta. Comprueben el número 12, ¿no? Porque dice que, ¿Cómo dice, perdón, hermano? que se confirma todavía en el 12, se honra al Hijo para que no se enoje, crezca en el camino, que está haciendo un rey. Está siendo como un juez y a la vez como un sacerdote y a la vez está exhortando como un profeta. Claro. Entonces él actúa como profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo. Porque él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec, ¿qué quiere decir orden? De la clase. Claro, cuando una persona se le Ordena. es decir, se le embiste de una u oficio. Está ordenada para cumplir una función, un oficio. Entonces, Jesucristo es sacerdote según un orden, es decir, según una investidura. Esa investidura implica que se le ha dado la autoridad y el poder de ser, ¿qué cosa? Sacerdote, profeta. Claro. Entonces vamos un momento, por favor. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. ¿Verso? Ya va. ¿Sí? Versículo 1, por favor. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ok, entonces, considerar a Jesucristo, ¿quién es qué? Apóstol Claro. y sacerdote. Y sumo sacerdote. Entonces, no solamente sacerdote, sino él. Sumo sacerdote. Entonces, en el sacerdocio o en el oficio levítico, no solamente había un sino que entre todos los sacerdotes había un sumo. Entonces, ¿qué implicaba? Que dentro de los sacerdotes había uno que era el sumo. ¿Qué implicaba? Que era el sumo sacerdote, el más prominente. Eso como un tipo del sumo sacerdote. ¿Quién es Cristo nuestro Señor? Como un tipo del sumo sacerdote. Por eso el Papa se llama El sumo pontífice, porque es el sumo es decir, el mediador entre Dios y los hombres. ¡Qué arrogancia! Bueno, ahora vamos al capítulo 7 de Hebreos también. el 1 otra vez. Otra vez el 1. Hebreos capítulo 7, versículo. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos, de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Entonces, qué interesante. Porque dice, este Melquisedec, rey de... Salem. Entonces, ¿cuáles son los títulos que le da ahí? Primero, de rey, de Salem. Salem es la palabra que quiere decir ¿qué? Paz, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir Abraham. Versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Como rey. Como rey y como Sacerdote. claro.
significa primeramente rey de justicia, luego también rey de Salem porque es rey de paz. Ahora, ¿por qué cita ahí a Abraham? Perdón, ¿por qué cita a Melquisedec? ¿Qué tiene que ver Melquisedec aquí? Entonces, salte hermano por favor al versículo 10. 10 y 11. El 10 y el 11. Sí. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ok, entonces, este es don Melquisedec. Este es don Abraham. Entonces dice que ¿quién salió al encuentro de quién? A Melquisedec el encuentro de Abraham. Claro. Melquisedec salió a encontrar a Abraham, cuando Abraham venía ¿de dónde? de la derrota de los reyes. De la guerra. Y Abraham le da los 10. Y Abraham le entrega los diezmos. ¿Y quién estaba en los lomos de quién? Leví, descendiente de Abraham, descendiente del nietecito de Abraham que es Jacob, estaba en la carne de Abraham, en los lomos de Abraham. Pues el ejemplo que pone el escritor de Hebreos es el siguiente: ¿quién es superior, el que da o el que recibe los diezmos? El que recibe. El que recibe. Por lo tanto, sí, Está la pleitesía. claro, entonces si el sacerdote Leví está en los lomos de Abraham, que todavía, claro, Leví no ha nacido, tiene que pasar varias generaciones. Si el sacerdote Leví está en los lomos de Abraham, pero Leví es sacerdote, pero Melquisedec también es sacerdote. ¿Quién es un sacerdote mayor o mejor? ¿Qué orden sacerdotal es mayor? ¿El orden sacerdotal de Melquisedec o el orden sacerdotal de Leví? El de Melquisedec. El de Melquisedec, porque, El rey y sacerdote. claro, como este le entrega los diezmos a aquel, este se los entrega a aquel, este es mayor a este, o aquel es mayor a este. Y como este Leví está metido en Abraham, entonces Leví es menor en su orden sacerdotal, no como ser humano, sino la investidura, el orden es menor. Ahora, versículo 11. Está interesante eso. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Hasta ahí, perdón. Entonces, Leví era sacerdote y los descendientes de Leví eran los sumos sacerdotes, sumos pontífices. Dice, pero si la perfección fuera por este sacerdocio, por el de Leví, Porque bajo él recibió el pueblo la ley. si fuera por el sacerdocio levítico, ¿en qué consistían los ejercicios sacerdotales del pueblo levítico? En las ofrendas, las matanzas de animales. Dice, si la perfección fuera por esas matanzas de animales, ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? entonces lo que dice el escritor de Hebreos es que hay necesidad de otro orden sacerdotal. Ya hay un orden sacerdotal El orden. según el orden de Melquisedec Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. y no según el orden de Aarón, quien era el descendiente de Leví. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, hay que cambiar de sacerdocio, del sacerdocio de Leví al sacerdocio de... Melquisedec. ¿Y cuál era la ley con respecto al sacerdocio de Leví? Toda la ley de los ritos, de los sacrificios, pero ahora es necesario cambiar a este orden sacerdotal, porque esa ley de los ritos y los sacrificios se cumple ya en este nuevo orden sacerdotal. ¿Quién es? O que viene a ser cumplido en el mediador, el Hijo que es Jesucristo. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿pero a qué se refiere cuando dice sacerdote según el orden? ¿A qué es? Melquisedec era rey y sacerdote. Porque el Hijo de Dios es sacerdote, profeta y rey. En cambio Leví no era rey, Sacerdote. Hermano, sino era solamente sacerdote. lo que estaba tratando de hacer énfasis el escritor de Hebreos es
el sacerdocio de Cristo es mayor al sacerdocio levítico. Claro, claro. Entonces, al decir esto que es necesario cambiar de ley, Claro, es que ya no es la ley levítica de los sacrificios y todo eso, sino la ley de Cristo. claro. Ahora, ¿quién dio la ley levítica? Cristo mismo. Pero no según el orden de Melquisedec, sino según el orden de Leví. Entonces no está cambiando. Cuando dice cambiar de ley, el Señor no desecha la ley, sino que cambia el orden sacerdotal. Pero como ese orden sacerdotal está regulado como todo por la ley, y esa parte de la ley es la ley levítica con respecto a, por eso dice el apóstol Pablo, nadie los juzgue ahora o por las fiestas de las lunas, o por los días de Re, porque esas cosas son sombra de lo perfecto que había de venir. ¿Me explico? Sombra es lo levítico para lo perfecto que es según el orden de Melquisedec. ¿Me voy a entender ahora? Entonces, versículo 12. ¿Por qué? 12, ¿no? Sí. Mudado él. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Claro, si se cambia el sacerdocio, el orden sacerdotal, y el orden sacerdotal decía, tienen que elegir unos sacerdotes según Leví, que tienen que ser de la descendencia de Leví, y no puede haber ninguno cojo, ni tuerto, de los mismos sacerdotes, ni enano. Esos son los que les van a enseñar la palabra de Dios. En fin, toda una serie de requisitos. No se pueden cortar la barba, tienen que vestirse con este tipo de vestiduras especiales, hechas con estos materiales especiales, con unas piedritas a adornarse. Entonces, si somos hoy reyes y sacerdotes, pero todavía seguimos el orden sacerdotal de Leví, tenemos que vestirnos. Claro, y no cortarnos la barba y ungirnos con ese aceite, necesaria y ritualmente. ¿Me doy a entender? Entonces, cambiando el orden sacerdotal, pues se cambia también la ley al respecto, porque ya está cumplido el fin de esa ley. ¿En quién? En Jesucristo. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Ok, entonces, este Abraham vino a rendirle pleitesía a este Melquisedec, trayéndole los diezmos. Y en Abraham está metido Leví. Pero Leví no es el único descendiente de Abraham en cuanto a las tribus, sino también Rubén, Judá, Dan, Neftalí, José, Manasés, Efraín. De todas esas tribus, la única que cumplía el orden sacerdotal levítico era la tribu de Leví, es decir, aquella de la cual desciende don Aarón. Pero de Judá, según este orden, cuidado, este orden no hubo sacerdote. Sin embargo, de la tribu de Judá viene uno para ser sacerdote y rey, porque ya no es según este orden, sino según este orden, el orden de Melquisedec. Según este orden de Leví, porque según vamos a ver en un momentito, ahorita, el mismo Abraham, aunque vino ante el sacerdote, el mismo Abraham también era sacerdote. Y hubo otros que no eran de la familia de Abraham, como un tal Job, que también era sacerdote. O mejor eso lo vamos a ver cuando veamos el oficio sacerdotal de Cristo. Y hoy día hay otros también que ofician como sacerdotes, como hijos de Abraham, sin ser de la tribu de Leví, ni de la tribu de Judá, sino que somos gentiles, y sin embargo somos sacerdotes. Claro, pero es según ese sacerdocio. Ahora, vamos al capítulo 10 de Hebreos también. Versículo 8.
y 9. Sí, por favor. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, ¿qué son esas cosas de la ley que fueron quitadas? Sacrificios, Esas cosas correspondientes, pertenecientes al orden del sacerdocio de Leví. Leví. No la ley como tal la quitó el Señor, sino los mandamientos u ordenanzas correspondientes al oficio sacerdotal de Leví. Versículo 9. No que el Señor haya quitado la ley sacerdotal, sino la ley sacerdotal según el orden de Leví. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Claro, entonces por eso es cumplimiento lo que dice Pablo, que nadie los juzgue por comida Comida o bebida. o bebida, o por lunas nuevas o las fiestas de luna nueva, o por días de Reposo. reposo, porque esas cosas Son sombras. sombra de lo que había de venir. Vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecerlo postrero. Lo postrero es según el orden sacerdotal, real y profético. ¿Me voy a entender? Luego en las clases que vienen vamos a hacer énfasis en el oficio sacerdotal después y luego en el oficio real. Y hoy nos vamos a detener en el oficio profético. Entonces, ahora, por otro lado, habíamos dicho, Cristo nuestro Señor vino como sacerdote, profeta, rey, y siempre lo ha sido. Cuando se encarna Cristo, y hemos dicho que desde el momento de la encarnación de nuestro Señor, a ese estado lo hemos llamado estado de humillación. ¿Qué pasa con los oficios? Diría uno, por cuanto nuestro Señor se humilló, ya no es rey, ya no es sacerdote. Acordémonos la leyenda o el epitafio, lo que le escriben a un muerto para recordarlo en su memoria. Lo que mandó a escribir Pilato en la cruz de nuestro Señor. El famoso INRI. ¿Qué quiere decir? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cristo era rey. ¿Qué Pilato cuando le pregunta entonces tú eres rey? Porque Pilato es el representante del rey del mundo. Cristo no niega que es tal cosa, que es rey. Lo que le pregunta Caifás, ¿sumó? Entonces tú eres el Hijo del Hombre, el que había de venir. Cristo le dice, tú lo has dicho. Y Cristo dice también, yo he venido para hablar las palabras que he oído de mí, Padre. Entonces Cristo es profeta. Entonces, por mucho que nuestro Señor se haya humillado, renunciando no a su divinidad, como hemos visto, sino renunciando a ciertas prerrogativas, es decir, privilegios, de los cuales goza como Dios, sin dejar de ser Dios, aún así Cristo no ha abandonado sus oficios de sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Si Cristo renunciase a ser profeta, sacerdote y rey, renunciaría a que Dios tiene comunión con los hombres, comunicación, acción, providencia, inmanencia. ¿Me doy a entender? Y entonces el mundo colapsa. No es más, porque nada que esté separado de Dios puede ser, ni hacer, ni cumplir, ni tener propósito alguno, ni funcionar, ni vivir, ni existir. Entonces, Cristo fue, aún en su humillación, hallado todavía mediador, es decir, profeta, sacerdote y rey, y siempre lo ha sido. Veamos varios ejemplos en que Cristo lo ha sido siempre. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2.
2. Primera de Pedro, capítulo 2. Solo capítulo 2. Perdone, primera de Pedro capítulo 3. Y luego sí vamos al capítulo 2. Capítulo 3. ¿Ya va? Versículo 19. Alguien léalo, por favor. Primera Pedro capítulo 3, versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No, ¿de quién está hablando ahí? El que fue y predicó. Versículo 18. Porque también Cristo dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Está hablando como sacerdote, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahora dice, en el espíritu fue y está cumpliendo qué función. Profeta. Pero cuando dice que padeció por los pecados, está fungiendo como. Pero la pregunta, ¿cuándo fue y predicó? Es decir, ¿cuándo fue profeta? Siempre lo ha sido, pero específicamente aquí de qué acontecimiento, tiempo, lugar, espacio histórico está hablando. Entonces vamos a ver. Versículo 20. Perdone, primero ¿a quiénes? ¿A quiénes les predicó? A los espíritus encarcelados. Entonces, en otro tiempo bueno. desobedecieron. Entonces, ¿cuáles espíritus encarcelados? Pues los que desobedecieron. Unos que desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Cuándo estaban estos desobedientes? ¿Cuándo estaban estos desobedientes y mientras tanto Dios era paciente con ellos? Mientras se preparaba ¿Qué tanto tiempo fue Dios paciente con ellos? Un montón de años. ¿Qué se hacía mientras ese tiempo de paciencia? ¿Qué se hacía? Noé hacía una obra de astillería. ¿Qué es un astillero? No artillero, sino astillero. Astillero es el lugar en donde se fabrican los barcos. Claro, junto al... Eso es algo muy interesante. ¿En qué lugares se fabrican los barcos? ¿Bien adentro del continente, del país? junto al océano. Junto al océano para luego precisamente echarlo a la mar. Esta es la gran obra de un barco gigantesco que no fue llevado al océano, que no... Claro. Entonces, ¿cuándo se hizo esta predicación? En los tiempos o en el tiempo en el que el Señor esperaba con paciencia. Dice eso en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Qué hacía Dios? Primero era paciente. ¿Y qué hacía Dios en su paciencia? Predicaba. Y específicamente, ¿quién dice ahí que era el predicador? Bueno, sí, Noé predicaba construyendo el arco. Pero también dice que Jesús fue. Claro, Él también. él era el que predicaba en espíritu a los espíritus encarcelados. Claro, porque las almas desobedientes son espíritus encarcelados. Si vosotros fuerais libres, no haríais la voluntad de él. Juan capítulo 8. Si vosotros fuerais libres, no haríais la voluntad de pecado. Porque el que hace pecado es esclavo de pecado. ¿Me doy a entender? Entonces,
En este pasaje vemos a Cristo como sacerdote y también como predicador, es decir, profeta. Ahora, el capítulo 1 Pedro capítulo 4. ¿Qué dijo, hermano? 1 Pedro capítulo 4. Verso. 1, perdóneme, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, allá está hablando Cristo como Profeta, profeta, sacerdote, sacerdote y rey. rey. Él termina con el pecado, tiene toda esa autoridad. Ahora, capítulo 3, versículo 12. Bueno, desde el 6 también, como profeta, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Es el ejercicio profético. Ahora, versículo 12, amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual, A ver. versículo 12, capítulo 4, versículo 12. Ah, dijo 3:12, hermano. Perdón, capítulo 4, versículo 12. No os sorprendáis del todo de la prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña os aconteciese. Claro. Pues Cristo predicó y luego juzgó al mundo ¿con qué elemento? Con agua. Ahora Cristo está predicando y dice que también juzgará al mundo y usa el fuego como símbolo de juicio. Entonces Cristo predicó y luego cuando envió el diluvio actuaba también como juez, profeta y rey, y al mismo tiempo salvaba a Noé, sacerdote, y ahora dice aquí también que Cristo ha padecido de sacerdote. No os extrañéis del fuego que ha de venir como rey, sino gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, sois participantes, gozaos. que también la revelación de su gloria, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Son salvos, es decir, han gozado del oficio sacerdotal. Entonces fíjese, es la participación de Cristo en su trabajo mediador como sacerdote, profeta y rey desde el principio, y aún estando él en la carne sobre la tierra, encarnado, y luego también en su exaltación en el cielo, y que permanece. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. y como mediador nuestro Señor funge como sacerdote. Ahora, la pregunta. ¿En la Biblia se habla de que Cristo es el único profeta, sacerdote y rey? No, pero sí el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Pero por qué dice que no es el único profeta y sacerdote y rey? Porque también hay entre los hombres el fungimiento, no fingimiento, sino fungimiento, es decir, la función, la funcionalidad del obrar como profeta, sacerdote y rey. Ahora, ¿por qué sin dejar nuestro Señor de ser Dios, sin dejar de ser el mediador, es decir, sin dejar de ser profeta, sacerdote y rey? ¿Por qué sin dejar de serlo todavía está humillado? ¿Y cómo funciona al mismo tiempo que Él esté humillado, pero siga siendo sacerdote, profeta y rey? Porque nuestro Señor se humilla para restaurar el oficio sacerdotal, profético y real en los hombres. En Cristo, entonces, ya podemos ser verdaderos sacerdotes, verdaderos profetas y verdaderos reyes.
¿Me explico? Entonces vamos a varios pasajes. Devolvámonos otra vez al libro de Hebreos. Y un pasaje que ya habíamos leído anteriormente nosotros acá. Hebreos capítulo 2. Cuando comenzamos esta clase, la primera clase, veíamos algo muy importante. Y es que Jesús fue coronado ¿de qué? De gloria y honra. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿9? Sí, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, por todos. ¿Para qué murió por todos? Al verse él, luego de morir y resucitar, al verse coronado otra vez de gloria y honra, porque él como ahora exaltado, y habíamos visto, Dios sigue siendo el mismo, ahora exaltado como hombre, es coronado de gloria y de honra, siendo él la primicia de los que han de ser también resucitados y coronados de gloria y de honra. Entonces nuestro Señor vino a restaurar, recuperar, a arreglar, quitarle el poder a Satanás de la muerte para dar la vida y devolver los oficios de sacerdote, de profeta y de rey a los hombres. Porque para eso el hombre fue llamado desde la creación. Para ser un profeta, un sacerdote y un rey bajo el sacerdote, profeta y rey, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es que los hombres seamos verdaderos imitadores de Cristo. Somos llamados a ser imitadores de Cristo ¿desde cuándo? Desde cuando Cristo se hizo hombre, no, sino desde el principio, desde Adán mismo. Entonces, Adán fue llamado a ser no mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo, sino que bajo Dios, bajo su mediador, Jesús preencarnado, Adán fuera rey. A ti te doy la creación para que la sojuzgues. Adán era profeta. El Señor presentó a Adán los animales para que los nombrara, los llamara como son correctamente. Y Adán fue llamado también para ser sacerdote, fue llamado para cuidar y plantar el huerto, cuidarlo. ¿Me doy a entender? Ahora, si ahí en el libro de Hebreos, hablando del hombre, eso leímos la primera clase, leámoslo otra vez, versículo 5 al 7. ¿Una vez más el 2? No, desde el capítulo 2, ahora desde el versículo 5. Porque no sujetó. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces, ¿a quién sujetó Dios al mundo? Es decir, ¿a quién le entregó el mundo para dominar? No a los ángeles, sino al hombre. Versículo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Mira esa pregunta. Cuando veamos en la siguiente clase, no el próximo sábado, sino el siguiente semestre, la doctrina del hombre. Vamos a detenernos ahí con más profundidad. ¿Qué es el hombre? Es una gran pregunta. La primera gran pregunta, la más importante, es ¿quién es Dios? ¿Cuál es su obra y su voluntad? Y la siguiente pregunta, ¿Quién es el hombre? ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Primero tenemos que respondernos quién es Dios. Tenemos que empezar con eso en la teología sistemática. Primero quién es Dios y luego quiénes somos nosotros. Pues la pregunta que se hace ahí en la escritura: ¿quién es el hombre? ¿Quién es? Para que te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde? Pregunta: ¿Dios se acuerda del hombre? Sí. Definitivamente. Tanto que el Hijo de Dios es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué más?
le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra. Aunque es menor que los hombres, perdóneme, aunque el hombre es menor que los ángeles, aún así está coronado de gloria y honra. Porque no fueron los ángeles poderosísimos, un solo ángel es más poderoso que la humanidad entera, y aún así no son llamados los ángeles poderosísimos a sojuzgar al mundo, sino que son llamados los hombres a sojuzgar al mundo. Los ángeles no son llamados a ser, sino los hombres. Versículo 8. Todos los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar estos oficios hasta la consumación de la restauración. Fíjense que dice que no vemos que todavía sea todo, pero ya empezó esa sujeción, esa restauración. Ahora sí, vamos a Primera de Pedro. Habíamos leído ya en Primera de Pedro capítulo 3. Ahora sí vamos al capítulo 2. ¿Cómo tres? Capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Ya habíamos leído en el capítulo 3, ahora vamos a leer en el capítulo 2. ¿Versículo? Ya va. Ya va. Espérate que lleguen ahí. Primera de Oh, Pedro. sí. Primera de Pedro, El 4, ¿verdad, hermano? versículo 4. Entonces, acordémonos. Primero, el hombre fue creado un poco ¿qué? Menor que los ángeles. Y sin embargo, Fue coronado de honra y gloria. coronado de gloria y honra. Menor que los ángeles en cuanto a qué? Poder. Pero mayor que los ángeles en cuanto a El ministerio. autoridad. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y poder? Que aunque ellos sean más poderosos, tenemos una autoridad. Claro. La autoridad se refiere a la capacidad, al gobierno. Por ejemplo, el emperador Nerón ordenó a uno de sus esclavos antes de que vinieran los pretorianos, o sea, los matones de los matoncísimos soldados romanos al servicio del emperador, pero antes de que la misma guardia pretoriana matara a Nerón, ¿qué hizo Nerón? Ordenarle a un esclavo que lo... En ese momento, ¿quién era más poderoso? ¿Nerón o el esclavo? Nerón. El esclavo, poder, la espada, la fuerza. Pero ¿quién tenía autoridad de mandarle al otro? Nerón, ¿me doy a entender? Entonces, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Lago de fuego. y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, pues Dios no perdonó a ángeles, no perdonó a algunos hombres. ¿Dónde están? Es segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Pues. Segunda de Pedro 2. Dígale pues. Segunda de Pedro 2. ¿Qué verso dijimos? Y vamos en el 5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En todos estos acontecimientos, nuestro Señor juzgaba y al mismo tiempo salvaba y perdonaba. Juzgaba y salvaba y perdonaba. A los mismos que juzgaba, salvaba y perdonaba, no. A unos juzgaba y a otros perdonaba. A los que perdonaba era para restauración de sus oficios de
sacerdote, profeta, porque a quienes perdonaba, en el caso del diluvio, perdonaba a Noé. Noé, quien fue profeta, porque mientras construyó el arca predicaba. Los que se metieron con él en el arca se salvaron, es decir, fungió también como sacerdote, y luego maldijo a la generación de su hijo Can, es decir, a Cainán, por haberlo ofendido. Él fungía como juez. ¿Me doy a entender? Igualmente, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, Abraham salvaba a Lot, salvaba a Abraham, y Abraham era también sacerdote, profeta y rey, porque Abraham ofrecía sacrificios al Señor como sacerdote. Como sacerdote decía: Señor, ¿y si hay 10? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 30? Rogaba como, intercedía como sacerdote. Y era profeta también, porque el Señor dice: habré de decirle las cosas que estoy dispuesto a hacer a este Abraham. Habré de encubrirle. ¿Habré de encubrirle? No, le diré. ¿Por qué? Porque él Será una gran nación. le mandará a sus hijos después de él. Es decir, será profeta. Y el mandar también como rey. ¿Me voy a entender? Ahora sí, primera de Pedro, capítulo 2. Ahora sí, primera de Pedro 2. Capítulo 2. Ya va. Esperemos que lleguen ahí. Ahora, versículo 5. 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Oh, ya está ahí. ¿Cómo va? Vosotros también sed ¿qué? Edificados. Como piedras vivas edificados o construidos. Está hablando de construir una casa. ¿Qué tipo de casa? Espiritual. ¿Cómo se llama la casa espiritual en una sola palabra? Templo. ¿Quiénes son los que viven trabajando en el templo? Sacerdotes. Los sacerdotes. Pero dice: vosotros sois las piedras del templo. ¿Qué más? Dice: como una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y quiénes son los mismos sacerdotes que trabajan en esa casa? Dice Pedro: ¿quiénes son los mismos sacerdotes que trabajan en ese templo o casa espiritual? Ustedes mismos. Vosotros. Para ofrecer. Por ejemplo, en un estudio bíblico hace poco veíamos, Pedro le escribe a Filemón una carta y le dice, Pablo le escribe a Filemón una carta y le dice: salúdame a la iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, en la casa de Filemón, pregunta, ¿hay en esa ciudad en donde vivía Filemón, en donde era la iglesia? En la casa de Filemón. ¿Cuál? Ellos eran la iglesia. Ellos eran la iglesia. Sí, ellos Entonces ahí no se hablaba de la iglesia, sino de la iglesia que se reunía en la casa. Entonces la gente se escandaliza de que en una casa, dice al fin que esta casa es una casa o una iglesia. No, pues es una casa, pero la casa no puede ser iglesia. Pero la gente se reúne en la iglesia se reúne en la casa. Entonces ahora dice: vosotros sois sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vosotros sois sacerdocio santo. Pero al fin que luego el sacerdote no es Jesús. Sí. Pero es el único mediador entre Dios y como hombres, por medio de Jesucristo que se hizo hombre, nuestro Señor vino a restaurar el sacerdocio para los hombres. Porque no fue sino hasta Cristo que Él restauró, es decir, Él vivió como hombre, como un sacerdote perfecto. Dice: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Claro, ¿qué hace el sacerdote? Ofrecer sacrificios. Ahora vamos
versículo 9. Perdón, el versículo 9, sí, más vosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir linaje? Descendientes. Claro. Linaje escogido. Ahora, ¿recuerda cuando hablábamos de Leví? Sí. Leví era el linaje de... De Abraham. Y del linaje de Leví, Aarón y los sacerdotes. Estos eran un linaje escogido. Pero era un linaje de que de reyes o de sacerdotes. Sacerdotes. Y dice, pero vosotros ahora sois linaje escogido, Real sacerdocio. real sacerdocio. Es decir, Sacerdotes. ¿quiénes son sacerdotes según el orden de Melquisedec? Jesús. ¿Nada más? Porque era delegado de eso. Claro. Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, pero es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora dice Pedro, vosotros también sois sacerdotes y reyes, real sacerdocio, también según el orden de Melquisedec. Ahora pregunta, algunos se confunden con esto y dicen, ¿quién era Melquisedec? Bueno, el rey de Salem. Más adelante dice en el libro de Hebreos que no tenía antepasados, ascendencia. ¿Es cierto que no tenía antepasados? Pues claro que tenía. ¿Qué es lo que no se encuentra en la Biblia? Sus antepasados. Porque se supone que para ser sacerdote levita, ¿qué era lo que había que revisarse? Había que revisarse en los libros y decía, ¿cómo es que se llama usted? Efraín. Ah, Efraín. ¿Hijo de quién? Hijo de don Hur. Ah, Efraín, hijo de Hur. Busquemos aquí. Ah, sí, aquí aparece. Y ese Hur era hijo de un tal Benjamín. Y ese Benjamín era hijo de un tal Saúl. Y ese Saúl era hijo de... Y si encontraban que llegaba Aarón, era según el orden De Leví. de Leví, era según el linaje. ¿No voy a entender? Si se revisan los libros celestiales y ahí está nuestro linaje, entonces somos del linaje, pero ya no de Leví, sino del linaje de Cristo. Pero no para ser mediadores, porque no somos dioses, hay un solo Dios y un solo mediador, sino para ser reyes y sacerdotes según el nuevo orden de Melquisedec. Entonces es de ese Melquisedec, cuando dice que no se encuentra genealogía, es para referirse que no es según el orden de Leví, sino que era rey y sacerdote, pero al fin y al cabo un ser humano, un hombre, no un Cristo preencarnado, porque hubo solamente una preencarnación, una encarnación, no una preencarnación. Por eso dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 que cuando a nuestro Señor no le agradaron más los sacrificios, entonces sí, le dio un cuerpo, una sola encarnación. Lo que la iglesia ha confesado y creído y enseñado siempre en el credo de los apóstoles, se hizo hombre en María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Cuidado, porque si hay otra preencarnación, él pudo haber también haber allá pagado los pecados, pero no es ese Jesucristo, no es esa carne. Nación santa, pueblo adquirido, ¿para qué? Para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Entonces, vosotros sois real, rey, sacerdocio, ¿para qué? Para anunciar. O sea, para que seáis Profetas. Reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, vamos a entrar al oficio profético. Y para ir al oficio profético y estudiar un poquito el oficio profético, tenemos que decir primero lo siguiente. ¿Para qué la profecía? ¿Qué es profecía? Es la capacidad de hablar el mensaje de ¿quién? De Dios. Pues, habiendo estudiado que nuestro Señor vino a restaurar al hombre, no solamente para que se salve su alma, sino para que el hombre funja, sirva sobre la tierra como sacerdote, profeta y rey.
¿para qué es la profecía? ¿Para qué el hombre debe servir como profeta? La profecía es aquella ordenación que hace al hombre oficioso, de dar el oficio, de ser profeta, es decir, de hablar, de declarar, de dar testimonio, según los testimonios, los mandamientos, la ley y la palabra de Dios nuestro Señor. Ahora, la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos un momento al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Perdóname, desde el versículo 18. Desde el versículo 18. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, versículo 18. Perdóname por hacerlo destachar tanto sus cuadernos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Entonces, hasta ahí. ¿Para qué el ejercicio de profecía? Para anunciar ¿qué cosa? El cumplimiento de las promesas de Dios. El hombre debe profetizar para decir que Dios hace. ¿Me van a entender? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿que es? Jesucristo. Pero, por medio de quien el Hijo, el mediador, quien es Dios, le habla al mundo. ¿Por qué instrumentos proféticos? Los hombres. Y el burro, bueno. Así que, Por medio de los hombres, sin que los hombres sean ¿qué? mediadores. Dios y el mediador le hablan al mundo. Y el mundo debe oír. El versículo 19. Así que, Arrepentidos y convertidos. ¿qué es arrepentirse y convertirse? Es someterse ¿a quién? ¿Al hombre? Al rey, profeta y sacerdote que habla por medio de unos instrumentos que cumplen una labor entonces también profética, conforme a la labor profética del mediador, para que el mundo entero se rinda al mediador y a Dios. ¿Me doy a entender? Es una importancia gigantesca del ejercicio profético. Ahora, siga leyendo, hermano, por favor. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿el ejercicio profético consiste en qué? El ejercicio profético consiste en hablar, ¿qué cosa? ¿El mensaje de quién? De Dios. El mensaje de Dios. El profeta habla el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es: sométase ¿a quién? Sométase al señorío de ese Dios. Ese sometimiento es arrepentimiento y conversión. Ahora, ¿cuál es el fin? Sean borrados vuestros pecados. Bueno, es un fin mediato. ¿Qué quiere decir mediato? Rapidito. Mediato viene de medio, lo que está en medio. Pero si es rápido, lo que está en medio es lo último. Es inmediato, perdón, no mediato, es inmediato. Es inmediato. Pero ¿cuál es el fin posterior? La teleología. Telo quiere decir el fin de las cosas, el propósito final. Sométase. Entonces el fin de la profecía es dar
Saje para sometimiento, que es arrepentimiento y conversión. ¿Para qué? Perdón. Ahora, ¿es el perdón el fin? No. Sino que la profecía tiene todavía otro fin. ¿Cuál es el fin de la profecía? ¿Cuál es el fin? Después de se han borrado vuestros pecados, que vengan ¿qué? Tiempos de refrigerio. Que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, ¿mejores qué? Mejores tiempos, cumplimientos de los tiempos. Es el fin de la profecía, el fin de la predicación. ¿Qué es lo que hace la iglesia fundamentalmente? Hace muchas cosas, pero fundamentalmente, ¿qué hace la iglesia? Predicar, enseñar. ¿Con qué fin? No, pues que la gente se arrepentimiento. ¿Ese ya es el fin? Sí, ese es el fin. No, ese no es el fin. Es lo que dice Pedro ahí, yo estoy predicando. Dice Pedro, yo estoy predicando, ¿no? ¿Cuál es la predicación de Pedro? Sométanse a Dios. ¿Cómo? Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Cuál es el fin? ¿Que vengan? Mejores tiempos. Si la gente se arrepiente, vienen mejores tiempos, ¿o no? Sí, por eso Pablo, no ya Pedro, sino Pablo, le dice a Timoteo, hay un solo Dios, y un solo mediador, entre. Dios y los hombres. Por eso se lo dice después de decirle, ora, ¿ya es oficio qué? Por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que podamos vivir en paz. Oren por las autoridades, porque si ellos Arrepiente, es decir, se someten a Dios, entonces vendrán mejores tiempos, tengamos paz y tranquilidad y podamos vivir una vida santa, que la gente común, pero también las autoridades se sometan a Cristo en arrepentimiento y conversión para que Dios perdone y nos traiga mejores. Ahora, la pregunta, ¿ese es el fin de la profecía? No. ¿O todavía sigue más? ¿Qué sigue todavía? ¿Qué dice? ¿Para qué qué? Versículo 20. ¿Y entonces qué? ¿Qué dice el versículo 20? Leanlo, por favor. Y Él envía a Jesucristo que los fue antes a nosotros. Y Él envíe a Jesucristo. Entonces, ¿cuándo nuestro Señor enviará a Jesucristo? Aquí todo para que puedan ver. ¿Cuándo el Señor enviará a Jesucristo? ¿Qué tiene que haber primero? sometimiento del mundo, Primero, profecía, profecía. ¿Y cuál es la profecía verdadera? ¿Y cuál es el mensaje de Dios? sométanse. Sométase. ¿A quién? A Jesús. Es decir, al mediador entre Dios y los hombres. Sométase a Jesucristo. ¿Cómo nos sometemos a Jesucristo? Si nos arrepentimos. ¿Qué es arrepentirse? ¡Cambiar! Ese es el significado del arrepentimiento. Como en griego la palabra metanoia, meta quiere decir después u otro, como un cambio. Ese mismo prefijo se usa en la palabra metamor. Pregunta. Los poetas, por ejemplo, ¿qué admiran? ¿Los gusanos, las orugas o las mariposas? Ah, pero los chinos, los comerciantes de la Marco Polo. ¿A qué fue Marco Polo a la China a traer qué? ¿Seda? ¿Qué le importaba más a Marco Polo, el gusano o la mariposa? Inmediatamente. El gusano. Porque el gusano es el que se encierra en el y el capullo es que se sacan los. Pero fíjese, para el que admira la belleza visual del animal, es la mariposa. Para el que admira la seda, es el gusano de seda. Pero es necesario que cambie
que cambie el huevo en gusano y el gusano en mariposa. ¿Me doy a entender? ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? Quiere decir cambio. Si no hay cambio, no digamos que hay arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio. ¿Me doy a entender? Es un cambio. El mensaje, la profecía es: sométase a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Si cambiamos, si nos arrepentimos. ¿Cómo si nos arrepentimos? Si cambiamos de tener un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y si tenemos un solo mediador, es porque nos sometemos a Él, a su palabra, a su ley. Entonces, para el perdón, y eso trae mejores. Pregunta: ¿cuándo los tiempos son mejores? ¿Cuando la gente se arrepiente o cuando la gente no se arrepiente? Pues cuando la gente se arrepiente. Es simple. En la ley, en el pacto de nuestro Señor, Deuteronomio capítulo 28, por ejemplo: si no se arrepienten, si no cumplen mis leyes, si no cumplen mis mandamientos. Pero si se arrepienten y cumplen mis mandamientos. La oración de Salomón al fundar el templo: si a este templo vienen aún de lejos y se arrepienten, tú oirás y tú enviarás y tú perdonarás. ¿Recuerdan? Pero si tu pueblo no, entonces tú los arrojarás de este lugar. Entonces, para que vengan tiempos mejores. Y ahora sí, ¿cuál es el fin de la predicación? Envíe a Jesucristo. Entonces, el fin de la predicación no es que la gente solamente se convierta y ahí para, porque eso está en mitad de camino del fin de la profecía. Y para eso vino Cristo, para restaurar el don profético, el ejercicio profético también del hombre. ¿Me doy a entender, hermanos? Y la voluntad de Cristo se hace, no queda medio camino. Entonces aún queda todavía largo camino para andar profetizando, predicando, hasta que el mundo se arrepienta y entre al conocimiento de la gloria y se convierta, para que entonces nuestro Señor envíe tiempos mejores y luego sí envía Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el cumplimiento profético. Pero el cumplimiento profético es el mensaje de Dios, de las profecías de Dios en la Escritura que se predican. El cumplimiento profético final, ¿cuál es? El cumplimiento profético final: que venga Jesucristo. El cumplimiento profético final no es el milenio. El cumplimiento profético final es que nuestro Señor al final envíe a Jesucristo. Todo lo demás está en la mitad. Pero en la mitad comienza con el arrepentimiento, la conversión, que Dios perdone, vengan mejores tiempos, y luego sí envía al Señor Jesús. El final de las cosas no es que el Señor envíe mejores tiempos. El final de las cosas es que el Señor envía. Pero el Señor no enviará a Jesucristo si primero no hay mejores tiempos. Claro, los tribulacionistas, los dispensacionalistas, los post-pre-tribulacionistas, en fin. El final es que el Señor envía a Jesucristo hasta tanto que no haya enviado mejores. Esa debe ser la predicación, esa debe ser la profecía. El ejercicio profético debe llevar al sometimiento de qué cosas a Cristo entonces. Versículo 21. ¿Hasta cuándo no va a venir Cristo nuestro Señor? A quien es cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Claro. ¿Hasta cuándo el mediador, el Hijo, estará aún retenido, no enviado o reenviado? Hasta que no sé qué primero. Restauren. ¿Cuál es la otra palabra o la palabra que se usa para
los mejores tiempos, restauración. ¿De cuáles cosas? Todas. La iglesia tiene que predicar como profeta el mensaje de que todos se sometan en arrepentimiento y conversión para perdón de los pecados, para restaurar todo, no solo la iglesia, sino todo. Todas las naciones vienen a formar, a ser parte de la iglesia. Entonces cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Filemón, salúdeme a la iglesia que se reúne en tu casa. Claro, llegará el tiempo en que no solamente los que se reúnen en cierta casa, ya sea de un señor Filemón, o de un señor Hernández, o de un señor Martínez, o en ciertas casas, o en otras casas, de piedra o de madera, lo que sean, se reúna ahí la iglesia, sino que la iglesia va a ocupar toda la tierra. ¿Por qué dice que se restauren? Todas las cosas. Esa es la Pero primero, ese cumplimiento tiene que tener un contenido de exhortación ardiente, de amonestación. ¿Me voy a entender? De llamado al orden. Amonestación, arrepentíos. Si en una palabra se resume, la palabra profética es arrepentíos. Entonces, Juan el Bautista comenzó a predicar como profeta y predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya se acerca. Que se empiecen a cumplir todas estas cosas. Salió a predicar Jesucristo también, arrepentidos porque el reino ya está aquí entre vosotros. Salieron a predicar los apóstoles, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, es decir, sométase a Jesús. Eso es bautizarse en el nombre de Jesús. No es el remojo es lo visible, el símbolo, el contenido, lo fundamental, el principio del remojo es someta a sus hijos, si es que los bautiza, o la familia, o el que se bautiza, bautice el hogar, bautice toda la realidad y toda la vida a Cristo. Por eso Cristo dice, y hagan discípulos, ¿a quiénes? A las naciones, discipulen a las naciones, bautizándolas a las naciones. En el nombre del Padre, es decir, que las naciones entren a someterse, porque esa es la restauración ¿de qué? De todas las cosas, es decir, todas las pídeme y te daré por herencia las naciones. Les ruego que hagan súplicas, rogativas y oraciones por todos los hombres, todas las cosas, y por las autoridades, para que vengan mejores tiempos, es decir, la restauración, es decir, que podamos vivir de manera tranquila, reposada y en paz. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la gloria, al arrepentimiento. Porque Pablo y Pedro saben que entonces sí, Él enviará a Jesucristo, el cual es retenido, no viene hasta la restauración de todas las cosas. A quien ciertamente, versículo 21, es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿De qué habló Dios por boca de todos sus santos? Entonces, ¿qué anunciaban los profetas? Otra vez desde el principio. El mensaje de Dios, que consiste en decir, sométase a Jesucristo, arrepentidos, convertidos, para que Dios los perdone y entonces vengan mejores tiempos. La restauración de todas las cosas, de eso hablan los profetas, para que entonces sí envía Jesucristo el cumplimiento final de todo, escatológico. Eso es así, lo hace la iglesia y lo hacen los hombres, profetizar de esa manera, porque Cristo como profeta vino a restaurar el ejercicio o el oficio profético como mediador. ¿Desde cuándo este mensaje, desde cuándo esta interpretación escatológica, desde cuándo
esta profecía viene profetizándose y predicándose y exhortándose y diciéndose. ¿Desde cuándo? Versículo 21. Tiempo antiguo. Leamos todo el versículo 21. En de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo. Cuando Pedro dice aquí tiempo antiguo, ¿cuál es el tiempo al cual se está refiriendo? ¿Recuerdan lo que veíamos la clase pasada? El bosquejo de la historia. Desde Adán mismo. Porque el sometimiento por arrepentimiento y conversión y perdón, y entonces la venida de mejores tiempos, de restauración de todas las cosas, es que nuestro Señor pone el pie sobre, finalmente, la cabeza de la serpiente. Entonces, el trabajo profético es un trabajo de juicio ¿a quién? Claro, pero es el cumplimiento de la profecía desde el principio. Finalmente es el cumplimiento de la profecía del juicio ¿sobre quién? Sobre Satanás. La predicación profética. Y si es profética es predicación. Y si es predicación es profética. Si no es profética no es predicación. Y si no es predicación no es profética. ¿Me voy a entender? La predicación tiene que ser profética. Y la profecía tiene que ser una predicación. Es decir, la predicación es lo que se habla cuando se enseña, cuando se exhorta la palabra de Dios. Y lo que se habla cuando se exhorta, cuando se enseña la palabra de Dios es la profecía divina. Y cuando se exhorta la profecía de Dios nuestro Señor, pues se exhorta la profecía del cumplimiento de las cosas, pasando por el sometimiento, el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para que nuestro Señor restaure todo y entonces envíe a Cristo. La predicación es completa. Así ha sido predicado desde la fundación del mundo, desde los tiempos antiguos. Versículo 22. ¿Por qué? Que Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. Claro. Sí, continúe, discúlpeme, hermano, por favor. A él oiré en todas las cosas que os hablé. Entonces, está citando Deuteronomio capítulo 18. Pero fíjese la enseñanza y la interpretación de Pedro. Cuando el Señor levantó profeta, ¿a quién? A Moisés. Luego dijo, ¿otro profeta enviará él? Señor. Pero mire la interpretación de Pedro. La profecía, aún desde el tiempo antiguo y desde el tiempo de Moisés, es con el mismo fin. Nuestro Señor exhortaba, amonestaba al pueblo de Israel que salió de Egipto por medio de las profecías, de las predicaciones, de las enseñanzas, de las exhortaciones, las amonestaciones de Moisés, para que el pueblo se sometiera a Dios, es decir, se sometiera a su ley, a sus mandamientos, en arrepentimiento, conversión, para perdón, y entonces al pueblo le llegaran mejores tiempos, y entonces Dios enviara a Cristo. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Claro, toda alma que no oiga a tal profeta, y el profeta tiene que predicar el mensaje mismo ¿de quién? Del profeta Cristo nuestro Señor, porque Él es el profeta. Toda alma que no escuche ese mensaje, que no lo oiga, que no se someta, pues es una persona que no se va a arrepentir, que no se va a convertir, que no recibe perdón, y por lo tanto no entra a gozar de los mejores tiempos. Y no desea, no espera, no suplica, no ora, que venga entonces Jesucristo. Venga a tu reino. Claro. Venga a tu reino, vengan mejores tiempos. Bueno, venga a tu reino es desde aquí. Venga a tu reino, es decir, profetícese, dígase, exhórtese, venga a tu reino, arrepentíos, venga a tu reino, convertíos, venga a tu reino, perdónanos, venga a tu reino, danos mejores tiempos, restáuranos en todo, venga a tu reino, envía a tu Hijo. Todo hace parte del reino de Dios nuestro Señor. Absolutamente todo. Versículo 24. Todos los profetas desde Samuel en adelante cuando
Todos los profetas han anunciado estos días. ¿Cuáles días? Primeramente los días en que Pedro está predicando. ¿Por qué Pedro dice estos días? ¿Por qué Pedro dice estas cosas? Pedro está en un día parado en el templo y en el templo ha sanado a un hombre que era cojo. Lo ha levantado y le han venido a reclamar: ¿y usted por qué hace esas cosas y por qué viene a predicar aquí a este templo? Pedro entonces dice: estoy predicando lo mismo que se ha predicado desde los tiempos antiguos. Y los santos profetas, aún desde Samuel, han predicado, han predecido, han profetizado estas mismas cosas que ustedes están viendo hoy. Es decir, en Pedro se está cumpliendo los tiempos de mejores y de restauración. Desde Pedro viene cumpliéndose. A medida que se predique, se profetice y vaya habiendo sometimiento, arrepentimiento y conversión. ¿Me deben entender, hermanos? Versículo 25. Oh, cuidado, Pedro le dice a quiénes: a los que le reclaman que por qué ha sanado a un hombre y por qué está predicando. Pero dice: ustedes son hijos de los profetas. ¿Qué deberían hacer también? Profetizar. Predicar. Pregunta: ¿nosotros no somos los herederos de una civilización cristiana? ¿De un cristianismo, de un tiempo cristiano? Entonces deberíamos ser y actuar conforme a los profetas, a la cristiandad desde el principio. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Y qué más? Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: a Abraham en tu simiente serán benditas ¿serán benditas quiénes? todas. Todas las familias, es decir, el cumplimiento del llamado a Abraham. Es que sean restauradas todas las cosas y vengan mejores tiempos para que luego sí venga Cristo. Pero eso pasa otra vez por comenzando a profetizar el mensaje de Jesucristo, de sometimiento, arrepentimiento, conversión, para que venga perdón, mejores tiempos y luego venga Cristo. Versículo 26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os Bendijese. a fin de que cada uno se convierta a su maldad. A fin de que cada uno se convierta a su maldad. Bueno, entonces ese es el fin de la profecía. Es un fin escatológico. Así entonces entendemos y valoramos el oficio profético de Jesucristo nuestro Señor. Porque el oficio profético de Jesucristo de nuestro Señor, al humillarse Él, venir al mundo y exaltarse, significó la recuperación de nuestro oficio también profético, como profetas. Y es totalmente importante y significativo porque de eso depende. No solamente la conversión, el arrepentimiento y el perdón, la vida eterna, sino que eso depende de que vengan tiempos mejores. La restauración de todas las cosas. Y eso depende que luego de esto entonces sí venga Jesucristo nuestro Señor. Por eso decimos que el fin no es el milenio. ¿Me doy a entender? El fin no es el milenio. Entonces la restauración de todas las cosas va a pasar cuando se mejora los tiempos. En la medida que ¿qué? Exacto. Exacto. En la medida que se cumplen las peticiones y las oraciones que Pablo enseña que se hagan. Oren por todos los hombres, es decir, por todas las personas, las naciones, por los que están en eminencia, para que se conviertan a Dios nuestro Señor. Por eso la iglesia es profética para con las autoridades. La iglesia debe denunciar a las autoridades, debe amonestar a las autoridades, debe exhortar a las autoridades, a los que están en eminencia, diciéndoles: sométanse y arrepiéntanse y conviértanse. ¿Cómo van a venir mejores tiempos si no nos arrepentimos? Y a las naciones.
¿Me doy a entender? Mire, después de esto, por ejemplo, en el capítulo 4, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. ¿Quiénes vinieron sobre Pedro y Juan, que eran los que predicaban estas cosas? Hablando ellos al pueblo, ¿qué pasó? ¿Vinieron quiénes? Es decir, vinieron los que estaban en eminencia, en Jerusalén. Otra vez, ¿quiénes vinieron? ¿Los? Mire, los. ¿Y quién más? Con el jefe de la guardia del templo. Con el jefe de la guardia. Y los saduceos. Y los saduceos, los que se supone que tenían que enseñar. Pero era la iglesia corrompida. Pues sí, era la iglesia y poderosa y rica e influyente y respetada y con una inmensidad de seguidores y de poder y de autoridad, pero corrompida porque no usaban el ejercicio profético de dar el mensaje de Jesucristo de sometimiento, arrepentimiento, conversión, para perdón. Y entonces sí que vinieron tiempos mejores. ¿Y vinieron a hacer qué? Versículo 2. Primero, ¿vinieron a qué? Versículo 1 al final dice, ¿vinieron qué? ¿Cómo así que vinieron sobre? ¿Se les echaron encima? Entonces los pusieron debajo como cuando meten un gol y se le echan encima. ¿Cómo vinieron sobre ellos? Tackle, como dicen en inglés, tackle. Claro, les echaron mano. Los arrestaron. Versículo 2. ¿Cómo dice? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección. ¿Qué quiere decir resentidos? Amargados, ofendidos. ¿Ofendidos de que Pedro hizo qué? Enseñarse al pueblo y anunciarse a Jesús la resurrección. ¿Ofendidos de que Pedro hizo qué cosa? El oficio profético. Claro. Porque estaba profetizando, estaba enseñando. Estaba citando a los profetas, anunciando lo que los profetas profetizaron. ¿Se acuerda que nuestro Señor dijo, la simiente de la serpiente? Claro, aquí está la serpiente mordiendo. ¿Qué es lo que enseñaban? Enseñaban al pueblo y predicaban, anunciaban en Jesús la. Cuando envía a Cristo, ¿qué viene Cristo a hacer? Dos cosas, juicio final y la resurrección. Pero fíjese que ¿qué era lo que predicaban Pedro y Juan? La resurrección, pero para llegar a la resurrección se pasa por todo esto. Se anuncia al Señor Jesucristo, que es el que viene, pero anunciar a Cristo es sométase a, arrepiéntase delante de, convertirse a, que lo perdone, que quien traiga esos mejores tiempos, Jesucristo bajo él, y entonces sí, el cielo envía a Jesucristo y venga la resurrección y el juicio final. Versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Claro. ¿Qué es lo que padecen los profetas cuando todavía no ha llegado los mejores tiempos? Persecución. Porque Pablo le dice a Timoteo, ore por todos los hombres y por los que están en, para que podamos predicar, vivir en paz y honestidad y en piedad. Claro, reposadamente. Mientras tanto, si no es que los hombres vengan al arrepentimiento, la conversión y las autoridades, los que están en eminencia, pues padeceremos esa persecución. En donde es menor el arrepentimiento,
es mayor la persecución. En donde es mayor el arrepentimiento es menos la brecha de resentimiento en contra de la profecía. Entonces, en donde sufren los cristianos persecución, se necesita todavía ¿qué? ¡Más profecía! Claro, pero cuidado, porque en donde hay paz, pero baja la profecía, cuidado porque pueden venir tiempos de persecución. ¿Sí me debe entender? Versículo 6. Y Anás, alguien léalo, y Anás. Alejandro, léelo, por Y el favor. sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. De la familia sacerdotal. Familia, según el linaje de quién? De Leví. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 7. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho ellos? Y sanar a un cojo, a un paralítico. ¿Ustedes con qué autoridad y con qué poder? ¿Y en el nombre de quién? Poder y autoridad otra vez. ¿Con qué potestad, con qué poder y en nombre de quién? Poder y autoridad. Han hecho esto. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Le está hablando a los que están en Emí. ¿Qué es lo que le han preguntado a ellos? ¿Ustedes con qué poder? Autoridad. ¿Con qué poder y autoridad es que la iglesia debe predicar? ¿Con el poder y autoridad de unos hombres aquí? No. Con el poder y autoridad de Cristo, estos hombres tienen que predicar para que todas las cosas vengan a la conversión, al sometimiento y entonces a la restauración. ¿Qué más? Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Claro, qué pecado. Casi siempre la iglesia dice, no, al pobre los están aquí condenando solamente porque predicaron, no, y también porque sanaron. ¿A quién le entregó el Señor el ministerio de la sanidad? Sí, ¿a quién? A la iglesia, es decir, a los sacerdotes, al linaje escogido. Claro, Pedro hace la sanación de un hombre privadamente, no va al templo. ¿Está el sacerdote? No se encuentra, como para qué sería. No, que es que hay un paralítico allí que si puedo sanarlo. No puede. O espere que a las 6 de la tarde llega porque está cenando. Bueno, entonces dejémoslo al paralítico. Bueno, como no está el sacerdote, ¿a dónde vamos? Pues vamos a la torre de César, a la torre Antonia. ¿Está Pilato? No, como para qué sería. No, que hay un hombre paralítico, que si me dan permiso de sanarlo. No, que Pilato tiene una audiencia con Herodes, que no está, que si viene la próxima semana. Paralítico, no tenemos permiso de sanarte, ni tampoco de predicar, porque no nos deja la iglesia, ni nos deja el Estado. Por eso le pregunta don Anás, ¿usted con qué? Poder y autoridad. Pedro responde, pues como se nos está juzgando porque sanamos a un pobre paralítico, sepan muy bien que lo hacemos en el nombre de quién y con la autoridad y con el poder de quién. O sea, ¿de qué manera es que haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ok, entonces dice, ¿cuál es la profecía ahora que Pedro está profetizando a quiénes? A las autoridades. ¿Cuál es la profecía? ¿Con la autoridad de Anás y de Caifás? No. ¿De Herodes? ¿De Pilato? Sino en el nombre de...
¿Y con el poder de quién? Dice por. Otra vez, ¿cómo dice por? Versículo 10. Por él. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, por Él, en su nombre y por Él, por su autoridad y por su poder, es que ¿qué? Este hombre ha sido sanado. Eso lo dice Pedro lleno de él, según dice en el versículo 8. Entonces Pedro, el mediador, quien es Jesucristo, es el sacerdote, el profeta y el rey, y ese mediador y ese Padre envían al Espíritu Santo a los hombres para que los hombres puedan ser profetas. Y cuando dicen el mensaje de Cristo es porque lo hacen bajo el poder del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. La profecía últimamente en la iglesia se ha convertido en una payasada. La profecía es una cosa supersticiosa. Supersticiosa, como de adivinación. Pero la profecía es algo muy serio del Espíritu Santo, enviado por Jesucristo, el profeta, y por el Padre, quien envió a Jesucristo, para profetizar el mensaje que es someterse al Hijo, para el perdón de pecados, el arrepentimiento y que todas las cosas sean sometidas a Él y restauradas. Y entonces Él venga. Claro. Entonces, nosotros como profetas, al mismo tiempo como lo vio Jesucristo, nosotros como sacerdotes, profetas y reyes al mismo tiempo. Claro. Pero ahorita nada más está haciendo el énfasis en la profecía. No, ahorita se hace énfasis. Hoy día cuando se habla de profecía se habla de una superstición, Sí, entiendo. de una adivinación, de algo mágico. Y de mensajes a la gente, no para someterse, arrepentirse, convertirse, sean perdonados y traer mejores tiempos y que el Señor envíe a Cristo. Y se ha reducido entonces la predicación a la predicación de un evangelio barato. Algo así como tú confiesas y pase aquí y repite después de mí, ya. ¿Sí me doy a entender? No a la conversión, a las formas de Dios, al reino de Dios y su justicia, a las formas a sus mandamientos, a sus leyes. ¿En qué quedamos? Versículo 10. Sea notorio. Sea notorio a. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Hasta ahí. Entonces, Pablo dice, sacerdotalmente oren por todos y por los que están en. Pedro le dice, sea notorio a quiénes. A todos y a vosotros, a los que están en eminencia. Como que la iglesia a veces dice, no, a los reyes no hay que predicarles. Solo al pueblo raso y ojalá al más pobre y harapiento y al más ignorante de todos. Pero Pablo, así como dice, oren por todos, Pedro le predica a todos. ¿Me doy a entender? Porque si no, no vienen mejores tiempos. Claro, en el mundo, mire, hay unas filosofías, los que se llaman conservadores, dice que la culpa de todos los males es de quién? De los pobres, porque quieren todo gratis. Otros que dicen que son los liberales, dicen que la culpa de todo es de quién? De los ricos, porque son unos ladrones de los pobres y no comparten nada. Entonces es una predicación segmentizada, en un segmento, sectorizada. Pero así como Cristo dice, vayan a todas las naciones, eso implica, vayan a todos los hombres y aún también a los que están. Porque es necesario que todos se sometan, se arrepientan, se conviertan, porque todos ocupan, necesitan urgentemente el perdón. Porque la culpa es de todos. Porque como dice el Salmo 2,
los pueblos, las naciones y los reyes y los príncipes, todos se han amotinado, sublevado contra el Hijo, contra el Rey, contra el Mesías. Entonces, no, hay que predicarle solo a los políticos, esos tiranos desgraciados que nos tienen mal. El pueblo es bueno, inocente. Nosotros somos las víctimas. Entonces, no, son esos pobres y borrachos e indisciplinados que deberían ser patriotas. Pero la predicación es para todos, para la conversión a Cristo. ¿Me explico? Para que vengan la restauración, al sometimiento a Dios nuestro Señor. Arrepiéntase y sométanse. Arrepiéntase y conviértanse. El único mediador es el Hijo. El mediador no es el templo. Pedro no dice, con el poder y la autoridad de Anás y de Caifás y de los ancianos, del Estado, de la iglesia, o de la familia tal, o del... con la autoridad y el poder de este pastor, intérprete y doctor que ha escrito estos libros tan hermosos, yo vengo a predicar o a sanar, sino por el poder y la autoridad de Cristo nuestro Señor. Todo tiene que ser sometido y juzgado por Cristo. Fíjese ahora el énfasis de la profecía de Pedro en una persona. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, culpables, asesinos, injustos, prevaricadores, conspiradores, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia santa. Entonces la predicación es, ¿quién es el que trae sanidad? ¿Quién es el que trae prosperidad? ¿Quién es el que trae perdón? ¿Quién es el que trae educación? ¿Quién es el que trae los buenos tiempos de refrigerio? Jesús. Fíjense que Pedro no está predicando exclusivamente el perdón de pecados. Cristo está anunciando los beneficios de la sanidad de un hombre por el poder de Jesucristo, porque eso hace parte del Evangelio. El Evangelio es mocho, cojo, castrado, impotente, ciego y sordo, cuando el Evangelio es solamente el perdón de los pecados para la vida eterna, porque es incapaz de traer mejores tiempos y de restaurar. Pedro está predicando juntamente y anunciando el poder de la sanación de un hombre por el poder de Cristo. La iglesia ha reducido el poder de Cristo solamente al perdón de los pecados y le ha quitado al Señor el poder y la autoridad evangélica de traer tiempos de restauración, de mejoría de las cosas. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores. Dice, vosotros que sois los edificadores. Es decir, vosotros sois los edificadores del templo, de sacerdotes, de profetas y de reyes. Vosotros rechazaste la piedra que es Cristo. Versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual debamos ser salvos. Ve que durante el tiempo, a través del tiempo, hay frasecitas de campaña. Frasecitas de campaña. Por ejemplo, ¿cuál es una frasecita de campaña que un político está diciendo últimamente? Otra vez fuerte. Hace unos 8 años había una frasecita de campaña que era: Just do it, ¿cómo era? La frasecita de Obama de campaña. Bueno, hay frasecitas de campaña. Hay frasecitas de los populistas, de los demagogos. Una frasecita de los Césares era:
Porque hay un solo Dios. Esta frasecita. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esa era una frasecita de campaña de César. Lo que Pedro está diciendo es, ciertamente no hay otro nombre, porque hay un solo Dios y un solo, pero no es César, sino es Cristo. Porque Cristo es el que trae los mejores tiempos, la restauración de todas las cosas. Por eso predica el sometimiento y el arrepentimiento, para que luego venga ese Cristo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, denuedo, es decir, la manera de profetizar. ¿Cómo así? Denuedo, la manera de profetizar. Profetizar con valentía y con verdad, y con autoridad, y con poder. Porque ese fue el oficio que restauró Cristo. Amén. Hermano Alejandro, ¿quiere orar, por favor? Y terminamos. Ya, gracias.